Vamos al Salmo 19. Salmo 19, versículo 12 al 14. Salmo 19, versículo 12 al 14. Aquí lo tenemos. Si nos sigue con su vista o lo quiere escuchar, dice así la palabra del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Dice otro pasaje que antes de la caída fue la soberbia. Antes de caer y ser humillados, primero vino la soberbia. Por eso David dice: líbrame de la soberbia, para no ser el día de mañana avergonzado. Que no se enseñoreen de mí. Mire lo que dice David. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow. ¿En qué estaría pensando David? Dice la Biblia que como son nuestros pensamientos, así somos. Como pensamos, así somos. Por ahí dice otro dicho, que somos lo que comemos. ¿Sí lo ha oído? Pero la Biblia dice que como son tus pensamientos, como es tu forma de pensar, así eres tú. Y no puedes engañar a nadie. Porque como piensas, hablas. Como piensas, actúas. Y la integridad es coordinar esto y con mis acciones. Una persona íntegra no puede pensar una cosa, decir otra y hacer otra diferente. No es íntegro. No es íntegro. Tiene que haber coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pero, ¿qué estaría pensando David? Le quiero leer ese mismo pasaje, pero en una versión diferente. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quita el orgullo a tu siervo. Quita el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, refugio y libertador mío. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en la Segunda Guerra Mundial y poco antes de la guerra,
se levantó un hombre que plasmó en la mente de toda una nación que ellos eran superiores a todas las razas del mundo. Fue un hombre con una influencia brutal, con una capacidad de pensamiento excepcional, que logró convencer a toda una nación diciéndoles que ellos eran la raza superior y que por ello debían conquistar a todo mundo. Y por poco lo logran. Pero algo que hicieron en esa transición de la guerra, lo que hicieron fue que en las escuelas, en las universidades, en los kinder, porque la palabra kinder viene de ese lenguaje de esa nación, que es alemán. Kinder es un término alemán, kinder. ¿Qué significa? Pequeños. Entonces, desde el kinder ya empezaron a llevar a una generación con esa idea de superioridad, de una superraza, desde el kinder. Y se fraguó todo un plan, toda una estrategia para transmitir pensamientos. Y fue así como se logró convencer a toda esa nación de esa supuesta superioridad. Ya en la guerra, en los dormitorios de los soldados alemanes, en la noche, mientras los que no estaban en combate y que estaban durmiendo, se les ponía una grabación del Führer en un nivel perceptible por el subconsciente, de tal manera que mientras estaban durmiendo los soldados estaban escuchando la voz del su Führer, de su César, y estaban escuchando los mensajes de él, de tal forma entonces que mientras aparentemente dormían, el subconsciente de los soldados estaba siendo dirigido, estaba siendo de alguna forma moldeado para que el soldado alemán tuviese esa sola idea: ser superior. ¿Está conmigo? Se descubrieron muchas cosas dentro de la misma guerra. Se descubrieron muchas cosas que los alemanes hicieron que llevaba y apuntaba al cambio de la mente de las personas, a cambiar sus pensamientos. No lo lograron, pero se hicieron muchos avances en la neurociencia, muchos avances. Y hoy todavía se sigue ampliando esta tarea de poder transformar la mente del ser humano. Es una tarea, podríamos decir, casi imposible de cómo moldear los pensamientos de la gente. Es imposible que todos piensen lo mismo. Es imposible que todos puedan estar conectados en un solo pensamiento. Humanamente no es posible. De ahí se han acuñado términos como neurolingüística, por ejemplo. No sé si usted ha oído hablar de esa pseudociencia de la neurolingüística. Y de ahí se ha partido con muchas cosas, convencimiento. También se ha recurrido a lo que se llama el lavado de cerebro, a insertar sobre la persona pensamientos que no son propios. Esto quiere decir que se le quiere al hombre, al ser humano, a la criatura de Dios, se le quiere dominar a través de sus pensamientos. Pero eso Dios ya lo había hecho antes. Esto que el hombre quiere tener
porque lo ve como un gran avance, porque lo ve como una gran ventaja. Dios ya lo había hecho. Cambiar el pensamiento del hombre. Hay que cambiar el pensamiento del hombre. Lo que somos por dentro en nuestros pensamientos lo revelamos o lo damos a conocer por nuestras palabras y acciones. La Biblia lo dice, que de la abundancia del corazón, el corazón es el lugar donde se originan los pensamientos, hablando metafóricamente, no del corazón físico, sino del corazón metafórico, que del que habla Dios, ¿no? Es el lugar de la inteligencia, del conocer. Y es ahí donde se generan los pensamientos, hablando espiritualmente. Se le llama corazón al centro de donde el hombre saca sus pensamientos. Un buen administrador, ya que este mes de marzo estaremos hablando de la mayordomía, un buen administrador es conocido por sus pensamientos, porque se van a traducir en acciones, y estas acciones se van a convertir en un fruto, y ese fruto es el que te va a acompañar cuando tú mueras. Lo que tú pienses y lo que tú hagas se va a añadir a tu lista. Y eso es lo que te vas a llevar de este mundo, el fruto de tus pensamientos. Tus pensamientos se van a traducir en fruto, en acciones, se van a traducir en acciones. Esas acciones se van a convertir en fruto. ¿Por qué? Porque los vas a estar reproduciendo. Así como el árbol, el manzano, el naranjo, lo que usted quiera, está reproduciendo el mismo fruto, el mismo fruto. ¿Está aquí conmigo? Tu forma de pensar va a estar reproduciendo esas acciones, y esas acciones se van a convertir en fruto, en fruto. Eso es lo que vas a estar dando continuamente. Si tus pensamientos están correctos, qué bueno, porque vas a dar un fruto bueno. Pero si nuestros pensamientos no están correctos, entonces vamos a generar continuamente acciones y frutos que van a echar a perder nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar frutos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Si el árbol es bueno, todo lo que corre dentro de él, que fluye hacia el tronco, las ramas y a todo, va a crear un fruto. Esa acción va a crear un fruto y lo va a estar reproduciendo vez tras vez en el tiempo que se le requiere. Así también tú. Dice la Biblia que nosotros debemos dar frutos, y frutos dignos de buenas acciones. ¿Está aquí conmigo? Entonces, lo que tú piensas va a generar dentro de ti la acción, y esa acción se va a convertir en lo que eres continuamente. Eso es lo que estoy dando. Mi forma de pensar y mi forma de accionar está dando un fruto, y ese fruto es continuo. Si una persona está dolida, está resentida, está amargada, no va a pensar en otra cosa, y sus acciones se van a convertir en eso. Pero el fruto que va a dar, eso es lo que le va a acompañar todas las veces. Por eso no dice esa persona está amargada. ¿Por qué? Porque continuamente está hablando con resentimiento, con desprecio, etcétera, etcétera. ¿Sí está aquí conmigo? Y entonces lo que nos vamos a llevar de esta vida es el fruto, esa repetición que está basada en mi forma de pensar. Eso fue lo que a mí me convirtió. Mis pensamientos me convirtieron en esto, y esto es lo que yo voy a llevarme cuando yo muera, porque por mis frutos voy a ser conocido, y por mis frutos voy a ser juzgado. ¿Está aquí conmigo? Por eso la Biblia nos habla de integridad. Primero aquí,
La integridad se inicia aquí. La integridad se inicia aquí, en mi mente, en mis pensamientos, que se van a traducir en palabras. Y mis palabras van a ir acompañadas de acciones. Y esas acciones son el fruto. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? La Biblia lo dice igual, pero de forma negativa. Dice que las concupiscencias que hay en nosotros, las concupiscencias, es más, la forma negativa de pensar, la forma negativa de percibir, va a dar luz ¿a qué? A la muerte. Y la muerte va a generar pecado. Y el pecado nos va a llevar a la destrucción. ¿Está aquí conmigo? Lo que tú piensas se va a traducir en acciones. Y esas acciones se van a convertir en fruto, porque lo vas a estar repitiendo. A menos que haya un cambio, en mi forma de pensar, es como entonces va a cambiar mi forma de accionar y va a cambiar el fruto. ¿Está aquí conmigo? Usted me puede decir, hermano, yo me perdí, no sé en dónde me quedé. No sé si me estoy dando a entender. Porque los veo un poco serios. O lo está pensando. ¿Lo está pensando? ¿Ve? Ahí está el asunto. ¿Qué está pensando en este momento? ¿Qué está pensando? Sí, no, pero ¿qué estaba pensando ahorita que le estaba diciendo? Yo le puedo decir, hermano, guarde silencio. Voy a callar esto. Cierre los ojos, voy a dejar de ver. Ciérrese los oídos y se va a bailar. Pero decirle a alguien, no pienses, es imposible. En el momento que yo le diga, cierre los ojos, tápese los oídos, no hable, usted ya está. ¿Y por qué me dice esto? ¿Y para qué lo está haciendo? Y él ya está pensando. Es difícil que usted deje de pensar. Es difícil. ¿Está conmigo? Como es difícil ver a un niño activo, es muy difícil que usted lo vea y se quede así. En cuanto usted ve a su hijo pequeño que se queda así, ¿qué es lo que normalmente nosotros haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? A usted mismo de repente lo agarran también, ¿verdad? Que se fue, quedó ido. Estaba en la mesa platicando y de repente se quedó callado. Está comiendo, pero de repente, ¿qué le decimos a la persona? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Te interesa lo que piensa tu pareja? ¿Le interesa lo que le piensa su hijo? ¿Le interesa lo que piensa su papá, su mamá? Porque a veces se han hecho grandes conflictos por la forma de pensar. Usted se casó con quien se casó porque encontró cierta afinidad en su forma de pensar. Y cuando usted fue a pedir permiso para cortejar a la muchacha, ¿qué cree que primero pensó el papá y la mamá? ¿Cómo viene vestido? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu papá? ¿Cuánto ganas? ¿Qué propiedades tienes? No,
te quiero conocer, quiero saber qué hay en esa cabeza, cuáles son tus intenciones, cuáles son tus pensamientos. ¿Está aquí conmigo? Y si el nuero o el futuro nuero le va al Cruz Azul y el suegro le va al Cruz Azul, punto a favor. Y si el nuero le va al partido que le va al suegro, 2 palomitas. ¿Está conmigo? Pero acá es nuero también. ¿Está conmigo? Ya ve, porque si está pensando. Pero a la suegra, aguas con las suegras. La suegra es más intuitiva. Y está mirando y lo escanea. Y puede darle al suegro, le puede dar la impresión de que el muchacho me cae bien. Pero la suegra, por eso dicen que hay que ganarse primero a la suegra, y el suegro va a caer. A quien hay que ganarse es a la suegra. El suegro, por muy regañón y muy esto y muy lo otro, va a terminar diciendo: está bien, hija. Le va a decir a la esposa: está bien, ahí tú sabes. Pero la suegra es más así, más intuitiva, y le interesa ver qué están pensando. ¿Está conmigo? Porque nos interesa cómo piensa la gente. Nos interesa. Si vamos a establecer una amistad con alguien, nos interesa cómo piensa. Y luego de oír a la persona, y luego de percibir sus acciones, y luego de estar ahí, decimos: no me gusta esta amistad por su forma de pensar. Porque piensa muy diferente. Y la Biblia, que contiene el Evangelio, y el Evangelio es preventivo. No sé si la palabra profiláctico se pudiera aplicar a la Biblia o al Evangelio. La profilaxis es una serie o un paquete de acciones que se tienen que llevar a cabo para prevenir enfermedades. Así se le llama, profilaxis. No sé si en la Biblia se le pudiera aplicar, pero vamos a hacerlo así, a reserva, pensando que el Evangelio sea profiláctico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un conjunto de consejos, es un conjunto de reglas y doctrinas diseñadas por Dios para prevenir ¿qué? La muerte eterna. Para prevenir enfermedades en nuestra mente. Porque aquí se va a generar lo bueno y se va a generar lo malo. Y esto va a descender al tesoro de nuestro corazón. Y esto es lo que nos va a hacer. Esto es lo que va a ver la gente. Pero el buen administrador de las cosas de Dios, porque tú eres un buen administrador y debes de ser un excelente administrador, tus pensamientos deben estar sazonados en la Biblia. Tu forma de pensar debe ser acorde a la Biblia. Tu forma de pensar debe estar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Porque recuerde usted que Dios reclama al ser humano: mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
Vuestros pensamientos no coinciden con los míos. Hay discrepancia. No estás de acuerdo. Entonces, en la manera en que moldeamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, es que vamos a experimentar el efecto, la bendición. Vamos a experimentar el fruto de la palabra que va a generar en nosotros acciones justas. No somos justos por nuestra forma humana de comportarnos, somos justos y vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a regular nuestra forma de pensar. Yo no tengo que pensar de una forma humana como antes lo hacía para tratar de conformarme al mundo. No, ya tengo que pensar, tengo que tener un cambio de mente, tengo que ser suficientemente responsable con mis pensamientos, porque los he tratado de moldear de acuerdo a la palabra del Señor. Es como la gente se agrupa, si usted se da cuenta, la gente se hace grupos y se va haciendo pequeños grupos. Aquí pudiera haber grupos que son afines por su forma de pensar. Se van asociando, los miembros de la iglesia se van asociando por la forma en que piensan. Y a veces se separan un grupo de otro por su forma de pensar. Pero en la iglesia de Dios, en el cuerpo del Señor, eso no debe existir, porque todos tenemos un mismo pensamiento. Dice la Biblia que todos tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir. Porque de lo contrario estamos dividiendo el cuerpo de Cristo, estamos dividiendo la iglesia. Y nos agrupamos por diferentes formas de pensar. Pero si aquí hablamos de una sola Biblia y hablamos de un solo Dios y tenemos un solo Dios y un Salvador y un Padre de todos, entonces todos debemos pensar similar. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando alguien detecta, dice, no, es que fulanito trae un pensamiento medio raro. No me gusta cómo piensa, no me gusta cómo actúa, no me gusta. ¿Pero por qué? Porque no está de acuerdo a la palabra. Todavía su carne, todavía sus pasiones humanas todavía están aflorando. Y eso en la vida cristiana como que eso ya no está bien. ¿Está aquí conmigo? ¿Ok? Entonces, en la forma en que pensamos, ¿somos aceptados o somos rechazados? El mundo pone su marca. Si tú no piensas como nosotros, no eres de nosotros. Por eso rechaza a veces el cristianismo el mundo. El mundo rechaza el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo quiere llevar a pensar de manera diferente. La gente se resiste al cristianismo porque el cristianismo implica un cambio de pensamientos. Hay una batalla, decía el apóstol Pablo. Yo veo una batalla dentro de mí. Algo se resiste para hacer lo bueno. Hay algo que está operando dentro de mí y no me deja hacer lo que debo de hacer. Termino haciendo lo que no debía de hacer, porque hay una ley dentro de mí. Dice, ¿y quién me podrá librar de esta ley? Solamente Jesucristo. A través de su palabra somos liberados de esos pensamientos que nos apartan de Dios. A través de la palabra somos librados de esos pensamientos que nos seducen, que nos atrapan. Porque la gente también queda atrapada en su forma de pensar. A veces la gente es de una forma también influida y que en su forma de pensar es atrapada, es encarcelada. Y lo que hace el evangelio es abrir la cárcel, pensar la verdad, pensar con libertad, pensar en bendición, pensar en la vida, pensar en lo maravilloso, pensar en la esperanza, pensar en el más allá como algo que nuestra alma desea, porque allá está el premio de nuestro trabajo. ¿Está aquí conmigo? En Génesis capítulo 11, verso 7, como un ejemplo de cómo la mente a veces, hermano, convierte a las personas en un objetivo. La gente busca, mire,
Dice Génesis 11, 6, 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda. Y luego, y dijo Jehová, he aquí, ahí está el 7. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo pensamiento. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado. Los pensamientos atrapan. Y esta gente se dispuso en sus pensamientos, dijeron vamos a hacerlo, vamos a ir en contra de Dios. Y ahí está el asunto. Pero Dios desciende y los confunde para que dejen de pensar, porque no están pensando rectamente. La idea de Dios es que la gente piense, pero piense en lo puro, en lo santo, en lo que hay buen nombre, en lo que viene de Dios. En eso pensad, en eso ten tu mente puesta. Porque la Biblia también dice que dice aquellos que desde su cama están maquinando, ya desde su cama están pensando cosas nefastas. La mente puede ser atrapada si tú no tienes el cuidado de reservarla para Dios. El diablo sabe perfectamente estas cosas. Y es por ahí por donde él pretende llegar a tu vida. Porque en un momento tuviste un cambio de vida de acuerdo a tu forma de pensar. Dios cambió tu forma de pensar, por eso fuiste convencido del evangelio. Primero tuvo que haber un cambio en tu mente. Primero te predicaron, primero te hablaron y te hicieron ver tu error en tu forma de pensar. Y cuando tú aceptaste que esa forma de pensar estaba equivocada y dijiste, ok, me voy a entregar al Señor, entonces hubo un cambio en tu forma de pensar. Dios quiere que conserves esa forma de pensar, esa forma libre de Dios, en Dios, esa forma excelente de pensar sobre la vida en la manera correcta, de apreciar lo que Dios tiene para ti, de darle a Él el lugar que debe de tener en tus pensamientos. Pero si un vaso está lleno, es difícil llenarlo. Cuando alguien ya está lleno de sus propios pensamientos, cuando él ya hizo sus propias ideas, cuando aún siendo cristiano ya tengo mi forma de pensar y nadie me va a hacer cambiar de esto, aun cuando la palabra diga que estoy mal, yo ya tengo mi manera de ser. Un vaso lleno ya no se puede llenar. Ya no se puede llenar. El Señor Jesús dijo que los sanos no necesitan médico. Y yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. ¿Quiénes? Aquellos que dicen, Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Aquellos que detectan que sus acciones y sus formas de pensar están equivocadas, que se han perdido en la pasión de sus ideas y que dicen, me hace falta respeto, me hace falta misericordia, me hace falta consideración, porque lo que quiero que otros hagan conmigo, yo debo hacer con ellos antes. Lo que no quiero que hagan conmigo, yo no lo voy a hacer con los demás. Hay una forma distinta entonces de pensar. Es la regla de oro, dice la Biblia. Entonces eso me lleva a cambiar mi pensamiento, pero me lleva a reproducir ese fruto. Lo que no quiero que hagan conmigo, yo no lo voy a hacer con otros. Lo que no quiero que me digan aquellos, yo no lo voy a decir. Yo no voy a dañar si no quiero ser dañado. Voy a tratar a la gente como quiero ser tratado. ¿Está aquí conmigo? Misericordia quiero y no sacrificios.
que busquen justicia, que sean semejantes al Hijo de Dios. ¿Está aquí conmigo? Eso es el reto de nosotros. Permanecer en el mismo pensar de Jesús para reproducir el mismo fruto de Jesús, porque por tus frutos vas a ser juzgado. Repito, el fruto es la repetición de tus acciones. Si tu mente es justa, tus palabras son justas y tus acciones son justas, el fruto va a ser justo. Y si permaneces siendo justo y pensando justamente, hablando justamente, actuando justamente, el fruto va a seguir contigo. Si sigues pensando misericordiosamente, hablando con misericordia y accionando en misericordia, el fruto va a ser de misericordia, etcétera, etcétera. Y cada vez que tú actúes en integridad, lo que pienso, lo que digo y lo que hago corresponden a la palabra, va a dar un fruto. Y por ese fruto yo voy a ir a la gloria, porque vas a tener que dar cuenta de tus pensamientos. Ningún pensamiento se disipa, se desvanece. No, todos están concentrados bajo tu nombre en el libro de la vida. Bajo tu nombre, ahí está todo, absolutamente todo. Sea que te vean, sea que no te vean. Sea que lo haces en oculto, también eso está allá. Y cuando llegues a ese lugar, se van a abrir los libros de la vida y van a leer tu nombre y van a ver tus frutos. Van a ver el resultado de tu forma de pensar, de hablar y de accionar. ¿Está conmigo? Y eso va a determinar si vas a ir a la izquierda de Cristo o vas a ir a la derecha. Los corderos van a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Quiénes son los cabritos? Los que hacen lo que ellos quieren. A mí nadie me detiene. Yo pienso, yo siento, soy libre, yo hago. ¿Está bien? Pero al final vas a tener que dar cuenta de tus pensamientos. Al final vas a dar cuenta de tus pensamientos, porque tus pensamientos moldean tu forma de vivir. Como piensas, así eres. Como eres, así serás conocido. Entonces, lo conveniente es pensar bien, de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia nos previene, porque le digo que en el pensar es que vamos a ser juzgados. Mire, vea por favor el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 45 en adelante. ¿Está aquí conmigo? ¿Está pensando? ¿Está pensando? Tiene que pensar. No podemos evitar que piense. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Hablando de la mayordomía. La mayordomía tiene que ver también con tu forma de ser. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? Te pusieron a cuidar bienes que no son tuyos. Te dieron el privilegio de administrar bienes que no son tuyos, que son de Dios, pero que Dios ve en ti la esperanza de un hombre nuevo, de una mujer nueva, que ve en ti a esa mujer, a ese hombre que quiere llegar a la vida eterna, que ve en ti el Señor, a ese siervo, a esa sierva que ha entendido que lo que traía del mundo no sirve aquí. Y que todo lo que es tiene que ponerlo al servicio de Dios, como un día allá en la eternidad pondremos nuestras coronas
a los pies de Dios, diciendo: Dios, y nosotros no hicimos nada. Todo lo que tú nos dijiste que hiciéramos, eso hicimos. Siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que tus pensamientos nos dijeron que hiciéramos. Tus pensamientos plasmados en la Biblia fueron lo que me ayudaron a mantenerme en integridad, de tal manera que el orgullo no me dominara, de tal manera que la soberbia no me dominara, de tal manera que los prejuicios no me dominaran. Te doy gracias porque pude vencerme a mí mismo en mi manera de pensar, pero gracias a ti por transformar mi mente. Y gracias por dejarme y regalarme la palabra, que es el lugar donde continuamente estoy, ¿verdad?, afilando mi mente, preparándola para todas las batallas del diario vivir. El siervo prudente sobre el que pusieron para darle alimento a su tiempo. Luego, ¿qué dice? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle acciones, lo halle haciendo. ¿Ok? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, porque es un siervo inteligente, transformado en su mente. Pero si aquel siervo malo, ¿por qué dice siervo malo? ¿Por qué dice siervo malo allí? Pero si aquel siervo malo, oye, viene diciendo de un siervo fiel. Es un siervo fiel porque está haciendo lo que le dijeron que hiciera. No hace lo que él quiere, hace lo que la palabra le indica. Se deja corregir, se deja vencer por la palabra de Dios y acepta y dice: yo estaba equivocado en mi forma de pensar, estaba equivocado cómo estaba yo percibiendo las cosas, pero si la Biblia me dice que debo corregir, no importa, para que el orgullo no me domine, para que las soberbias no me dominen. Porque eso va a causar dolor al final de tu carrera, te va a causar dolor. Y va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Está pensando? ¿Está pensando? Pero mire cómo cambia el lenguaje. De un momento a otro cambia el lenguaje. Pero si aquel siervo malo, ¿qué es lo que hace malo a este siervo? ¿Qué es lo que lo convirtió en malo? Primero un hombre fiel, pero ahora dice el siervo malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo califica el Señor así? Un siervo malo. Mire lo que dice allá. Se convierte en siervo malo. Versículo 48 o antes, el anterior. Pero si aquel siervo malo dijere, ¿en dónde? Está pensando. Lo que hace bueno o malo al siervo es su forma de pensar. Porque dice el otro: cuando venga su Señor lo haya haciendo así, haciendo así. ¿Qué quiere decir? Que este hombre cambió su forma de pensar, su forma de actuar, de hablar, y sus acciones eran justas. Porque cambia aquí y va a cambiar las acciones y se convierte en fruto. Cuando venga su Señor lo va a encontrar haciendo lo que el Señor le mostró en su mente y a través de su palabra qué era lo correcto. Y cuando hacemos lo que dice la Biblia de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestros frutos van a ser correctos. Solo cuando en mi corazón, que es el centro de mis pensamientos, solo cuando en mi corazón empiezo a pensar y divagar, cuando empiezo a alejarme de la palabra, cuando empiezo a dudar del consejo de Dios, cuando empiezo a pensar por mí mismo sobre las cosas de la vida y que Dios me marca
Cuando yo pienso a pensar lo contrario a la palabra, entonces me empiezo a convertir en un siervo malo. Mi forma de pensar me hace convertirme en un siervo fiel o en un siervo malo. Cuando el siervo empieza a pensar contrario a la palabra, se convierte en un siervo malo. Más adelante, ¿qué dice? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte. Ahí está la situación. ¿Con quién? ¿Con quién lo pondrá? Dígalo fuerte, ¿con quién lo pondrá? Más fuerte, dígalo. Más fuerte, dígalo. ¿Y quién es un hipócrita? ¿Cómo conocemos a un hipócrita? ¿Cómo detectamos a un hipócrita? ¿Quién es un hipócrita? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe detectar a un hipócrita? ¿Sí sabe? ¿Se ha topado con algún hipócrita en la vida? Levanten la mano los que se han topado con un hipócrita. Los detecta. ¿Y cómo sabe que es una persona hipócrita? Porque da una cara aquí y da otra cara acá. Es de doble pensamiento. Es un camaleón. Es un camaleón. Cambia de acuerdo al ambiente y a las circunstancias. Es un camaleón. Pero es un hipócrita. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Cambios. Cambios. Cambios en la forma de pensar. Vea por favor Romanos capítulo 11, verso 8. Romanos capítulo 11, versículo 8. ¿Qué dice? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Un espíritu de, ¿qué es un espíritu de estupor? ¿Había oído hablar de un espíritu de estupor? ¿Existía? ¿Qué es estupor? Porque ahí la Biblia describe que hay un espíritu de estupor. ¿Qué es? De adormecimiento. Espíritu de estupor es un espíritu de adormecimiento. Y cuando se está en ese adormecimiento, se pierde la sensibilidad. Y Dios le ha dado a Israel un espíritu de estupor. Israel está en un adormecimiento. De tal manera que tienen ojos para ver, pero no ven. Y oídos para oír, pero no oyen. Para que no sean cambiados sus pensamientos. ¿Está aquí conmigo? Ahora, mire cómo tiene coherencia la Biblia. Si usted se encontrara con una persona que no tiene el don de la vista y no tiene el don del oído, ¿usted cree que va a poder hablar?
que desde nacimiento nació sin el don de la vista y el don de la oído. ¿Usted cree que tiene la posibilidad de esa persona de hablar? ¿Llegará a tener la facultad de poder hablar? Repito, una persona nacida sin el don del oído y sin el don de la vista, ¿podrá llegar a balbucear palabras? ¿Podrá balbucear palabras? Claro que no. Porque no tiene en su cerebro esta función y esta. Oír y ver. Oír y ver. Oír y no oír. Ver y no ver es trágico. Tener ojos y no ver, tener oídos y no oír es trágico, es mortal. Por eso lo señala el Señor Jesús. Los dejé sin oído, aunque tienen oídos, no oyen. Y los dejé sin vista, aunque ven, pero no ven realmente. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo se va a convertir una persona que no oye y no ve? ¿Cómo se va a convertir? Y lo hizo Dios para que no se conviertan específicamente, dice. Para que no se conviertan y yo los salve. Entonces vean la conexión que hay en todo este asunto. Si usted no ve y no oye, menos piensa. O pregunto, ¿podrá pensar una persona que no ve y que no oye? Que nunca ha escuchado palabras y nunca ha visto una imagen. ¿Podrá pensar? En ese mundo silencioso, ¿podrá pensar? ¿Tendrá pensamientos esa persona? Bienaventurados son esas personas, porque no se les va a imputar de pecado. Porque no ven y no oyen. Y por lo tanto sus acciones, no hay nada. No hay nada. No hay que se les impute, porque sus acciones no están gobernadas por lo que ve, lo que escucha, no están gobernadas. Por lo tanto, entonces, podrán presentarse delante de Dios y ¿de qué le van a juzgar? No hay nada. No hay nada de qué juzgarle, porque ni sus pensamientos pudieron ser impuros, porque él nunca escuchó una majadería, una grosería, una altanería, porque nunca vio despectivamente a nadie, porque nunca vio el dolor y no tiene esa facultad. ¿Está aquí conmigo? Pero usted sí los tiene. ¿Cuánto dan gracias a Dios por sus ojos y que pueden ver? Sus oídos porque puede oír. ¿Le da gracias a Dios? Pues es usted responsable de sus pensamientos. Si le va a dar aplauso, déselo a Dios. Pero usted se hace responsable de sus pensamientos. Dele gloria a Dios porque puedo oír. Gloria a Dios porque puedo ver. Gloria a Dios porque estos oídos tienen que oír acerca de Dios. Voy a retirar de mis oídos lo que me es estorbo. Voy a renunciar para que mis oídos sean puestos solo para las cosas de Dios. Voy a darle gloria a Dios por mis ojos, porque solo voy a ver lo que Él quiere que yo vea, para estimular mi fe, para estimular mis pensamientos y llegar a convertirlos en buenas acciones. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias porque ves, gracias porque oyes, y gracias a eso es que puedes hablar. Y gracias a eso es que puedes actuar. Y gracias a que ves y oyes puedes pensar. Pero eres responsable de esos pensamientos. Y si tus pensamientos no están acorde a la voluntad y el pensar de Dios, entonces tienes un problema. Y puede que haya un estupor, un adormecimiento.
O puede ser que el diablo te quiera arrastrar a través de lo que ves y lo que oyes para no hacer la voluntad de Dios. ¿Le da gracias a Dios por sus sentidos? Pero nuestro vaso debe estar libre para ser rellenado, como dijo David, mi copa está rebosando. Pero no es un día, todos los días. Todos los días. Pero si yo creo que ya sé todo, y si yo pienso que ya no hay nada que aprender, y si yo soy de las personas que toman su mochila y andan buscando las novedades, entonces Dios no satisface. ¿Cuándo nos cansaremos de recibir bendición de Dios? ¿Cuándo nos cansaremos de recibir de Él, de su gracia? Nunca, nunca. Por eso tampoco te canses de recibir la palabra. Escucha la palabra. Escucha. Ve que tu procedimiento en el diario vivir sea el más correcto. ¿Por qué? Porque eres un administrador de los bienes que Dios te ha dado. No pienses más de lo que debe ser. Y no te dejes conquistar por pensamientos que no son de la palabra, que no vienen para contribuir a tu buen desarrollo como un hijo de Dios. Muchos se pierden por su forma de pensar. Muchos se alejan por su forma de pensar. Muchos se pierden y se alejan por su forma de pensar. Que no seas tú. Que no seas tú. Que tu forma de pensar sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Póngase de pie, por favor. Así, ¿cuántos son salvos por Cristo? ¿Cuántos alcanzaron salvación por Cristo? Ponga su mano en su corazón. ¿Usted quiere la vida eterna? ¿Quiere ir a la vida eterna? Cuide su corazón. Cuida tu salvación. Tu salvación también depende de lo que tú estás pensando. ¿Está conmigo? Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, gracias por mi salvación. No la quiero perder. Ayúdame a pensar. Ayúdame a pensar como debo pensar. Apártame, Señor, de los cielos del orgullo. Apártame, Señor, de los cielos, Padre eterno, mi Dios, de las altiveces. Apártame. Yo no soy mejor que los demás. No soy más que el maestro. No le puedo ganar al maestro. El siervo no es más que su Señor. Y si me dices que debo pensar y cambiar, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Porque la salvación mía depende de lo que tú hiciste. Y mi salvación está en este momento apuntando hacia ti. Si yo sigo pensando y creyendo en tu bondad, en tu misericordia, ayúdame a rectificar. Líbrame de mis errores. Líbrame de mis errores. Líbrame de mis errores. ¿Quién podrá contar sus propios errores? ¿Quién podrá descubrirlos? ¿Cuántos de ustedes pueden amontonar sus malos pensamientos y decir han sido tantos? ¿Cuántos nosotros podemos medir la distancia de nuestros errores uno por uno si los apiláramos? No lo podemos hacer. Líbrame de mis errores y todavía líbrame de los que me son ocultos, de las formas que yo he pensado equivocadamente, de la manera errónea en que yo he pensado. Señor, líbrame.
Líbrame de mis pensamientos actuales y líbrame de los del pasado también, Señor. Líbrame de la soberbia, líbrame del orgullo, porque tú eres mi redentor, porque tú eres mi Señor y todo te lo debo a ti. Si no fuera porque llegaste a mi vida y cambiaste mi manera de pensar, yo no sé dónde andaría. Ayúdame a seguir, Señor, las huellas de Jesús y seguir pensando, Dios, que tú eres el Redentor y Salvador de mi vida. Ayúdame. Ayúdame a cambiar mi mente, ayúdame a cambiar mis pensamientos, ayúdame a cambiar mi vocabulario, ayúdame a cambiar mis acciones para que los frutos, Señor, sean dignos de ti. Como hijo de Dios. Te damos gracias esta hora, Señor Jesús. Te damos gracias por el privilegio de ver y de oír. Te damos gracias por el privilegio de los dones que has puesto en nosotros. Ayúdame a no equivocarme y a encauzar estos dones, Señor, de una manera lastimosa y terrible. Ayúdame a no desperdiciar, Señor, los días motivados por mis pensamientos. Ayúdame, Señor, para calmar la ira. Ayúdame para calmar los celos. Ayúdame para calmar las envidias. Ayúdame para cambiar las sospechas. Ayúdame para ser recto y justo, Señor. Porque a veces veo cosas y juzgo de manera inadecuada. A veces escucho y juzgo de manera equivocada. Ayúdame, Dios. Controla mis pensamientos. Tráeme, oh Dios, tu palabra y mi meditación sea siempre contigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley piensa. Y en su ley piensa de día y de noche. Líbrame de mis errores y de los que me son ocultos. Líbrame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, y seré íntegro. Bendito el nombre del Señor. ¿Le quiere dar una ofrenda de palmas a Dios, por favor? Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos otorgas.